años que voy a emitir. 8818. Hola, hola. Epa. ¿Sí suena? ¿Cuál no está? A ver. Bueno, este. Bueno, bueno. El mío no se pone en rojo, mira. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno. No. Voy a pasar. Bueno, sí. Primero. 1, 2, 3. Entonces, el mío. 1. La otra vez también que no se escuchaba, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y según 20 para investigar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Bueno, probando. 1, 2, 3. Listos. Ya tenemos que abrir la sala de espera. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿ya? ¿Vale? Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles. A nombre del licenciado Armando Méndez Arlandis, director general de Bachillerato, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro y formación. Saludamos con un especial afecto a las maestras y maestros que se encuentran conectados de las 6 zonas de nuestro subsistema: Poza Rica, Jalapa, Veracruz, Córdoba, Minatitlán y Alvarado. Gracias por su compromiso y presencia. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a la maestra Karen Guadalupe Figueroa Carvajal, subdirectora técnica de la DGB,
por su constante apoyo en estos procesos. La presencia del doctor Andrés, Departamento de Capacitación y Actualización Docente, quien nos dirigirá unas palabras de apertura previo al inicio de nuestras actividades. Para la jornada de hoy, sea todo un éxito, les con breves recordatorios. Uno, que no se olviden de nosotros en nuestras redes sociales, de toda la información que pasa en nuestro subsistema. El enlace de registro se encuentra ya anclado en el chat para que puedan completar sus datos a la brevedad. En la ronda de preguntas y respuestas, les agradecemos incluir su nombre, la escuela y la modalidad para poder darle seguimiento adecuado. Entramos de lleno a nuestra octava sesión. El día de hoy abordaremos el tema importante para nuestra labor, que es el proceso de ingreso a educación superior. Para profundizar en ello, tenemos el honor de recibir como invitado especial al doctor Abraham Ortiz Barradas, a quien le agradecemos enormemente compartir su experiencia con nosotros. Permítame, doctor Andrés, antes de cederle el micrófono, decirle a nuestra audiencia un poco del doctor para que lo puedan conocer. El doctor Abraham Manuel Ortiz Barradas, licenciado en Psicología por la Universidad Veracruzana, posee los grados de maestría en Psicología Educativa, doctorado en Educación y una estancia postdoctoral en Diagnóstico, Evaluación y Planeación Educativa. También es doctor en Administración y Desarrollo Empresarial. Actualmente es profesor de tiempo completo para la Facultad de Psicología Jalapa de la Universidad Veracruzana, 2024 a la fecha, y cuenta con experiencia en educación superior como profesor a nivel de licenciatura en la Universidad IBES 2013-2016, Universidad Pedagógica Nacional 2022-2023 y Universidad Veracruzana 2015 a la fecha. Además, ha coordinado cursos de posgrado en especialidad, maestría y doctorado para la Universidad Veracruzana y Panáhuac. Ha sido autor y coautor en distintas publicaciones como artículos científicos y de divulgación, así como en libros y capítulos de libros. Ha sido ponente en congresos tanto nacionales como internacionales. Además, es editor ejecutivo para la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Bienvenido, doctor. Comenzamos, doctor Aguirre. Pues, a ver, Antonio, yo sé que no te gusta que hable mucho. Lo pertinente. Pero tengo que dar una introducción. Primero, pues, agregado que pues tiene el tema de hoy, tiene que ver con amor por diferentes circunstancias. Bien, hacemos un cambio aquí en el micrófono. Entonces, resulta, doctor, que estamos en una adecuación en este momento del currículum en bachillerato. Nos aproximamos ya a la segunda parte de la nueva escuela mexicana. Y si bien mantiene un cuerpo homogéneo, la nueva escuela, hay cambios significativos que le dan otro matiz al cambio tanto en el aula como en la parte curricular. Entonces, estas charlas, estas pláticas son precisamente para que nuestros compañeros frente a grupo tengan las herramientas para poder echar a andar esta adecuación, no reforma, sino adecuación al marco curricular común que se titula el SIMBANEM, ¿no? Es el Sistema Nacional de Bachillerato. Ahora, tenemos como responsabilidad del bachillerato. La primera es que nuestros alumnos en el bachillerato general tienen que ir a educación superior. Llámese como se llame esa educación superior. Lógico, puede ser la universidad, pueden ser las Fuerzas Armadas. Y afortunadamente el subsistema, nuestro subsistema, tiene una alta tasa de ingreso a educación superior de toda esta gama que estamos platicando. Sin embargo, ya hay otros jugadores, no solamente está DGB, hay otros subsistemas que sus egresados también están
peleando por un lugar en la educación superior. Ahora bien, si bien las reformas desde Salinas Cedillo han puesto en el papel que la educación es obligatoria, la básica, después el bachillerato, no necesariamente la matrícula representa la totalidad de la población. Entonces, tenemos una doble lucha, una en el ingreso, otra en el egreso. Entonces, todo esto, obviamente, eso, y nos lleva a situaciones de que tenemos que mejorar, elevar esos índices de ingreso a educación superior en la general, también en la tecnológica, porque es parte de nuestra responsabilidad muy amablemente nos vienes a dar hoy. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, digo, yo conozco tu trabajo, pero quisiera que nos platicaras en qué ha consistido tu trabajo con respecto, no sé si lo diga bien, información profesiográfica o es orientación educativa. Okay. Entonces, empezaríamos con esto, nos platicas qué has hecho, porque la verdad tienes un superproyecto que no está en el papel, sino que ya se ha demostrado su eficacia y su eficiencia, y es precisamente para que nuestros compañeros y nuestros directores lo que podemos hacer para cumplir con esa última meta que tenemos como preparatoria, que es entregar a nuestra educación superior o bien prepararlos pues para una fuente de trabajo. Sin embargo, por tradición, el bachillerato general tiene la vocación de la educación universitaria, la educación tecnológica, ¿no? La educación normal, como una marca de éxito de nuestra labor docente. Entonces, bueno, no quisiera yo más quitarte la voz y que nos platicaras. Cuéntanos, doctor Abraham. Muchas gracias. Buenas tardes doctor, buenas tardes al equipo aquí presente, buenas tardes a todas y a todos que están conectadas y conectados en línea. Me parece que lo más lógico, coherente es comenzar por esta pregunta que tú haces, ¿no? Es información, es orientación. Yo estoy totalmente convencido de que primero la claridad conceptual es la base de todo trabajo en el campo profesional. Existe una actividad que se le llama orientación en general. La orientación en los campos educativos es aquella actividad de un campo profesional, que es el de la educación, que es relativa al acompañamiento de las y los estudiantes que están vigentes o inscritas o inscritos en algún curso de formación. Existen diferentes tipos de orientación que pueden transitar a lo desde académica, desde preescolar, primaria, educación superior, como ya lo comentaste, doctor, que puede ser desde un técnico superuniversitario, desde una licenciatura, desde una especialidad, se le llaman posgrados, ¿no? Maestría o doctorado, ¿no? Al interior de esta orientación pueden ser, uno, la orientación personal y social, que es en la que la o el profesional del campo de la educación, nótese que digo profesional del campo de la educación porque no corresponde a una figura disciplinar en específico. Muchas veces se piensa que la o el psicólogo es el único responsable de hacer esto, ¿no? Hay personas del campo profesional que pueden estar capacitadas o capacitados. En la orientación personal o social, esta persona se encarga de orientar procesos de la vida individual de nuestras y nuestros estudiantes como de la vida social. ¿A qué me refiero? Interacciones interpersonales, convivencia, familia, etc. Y esta orientación se puede dar desde que se comienza la trayectoria escolar, preescolar, ¿no? Hasta que pues una persona acaba un doctorado y se va a una estancia postdoctoral, etcétera, ¿no? Otro tipo de orientación es la orientación académica.
que es lo que comúnmente se le conoce como orientación educativa. En esta, la o el profesional del campo de la educación orienta a las y los estudiantes en un sentido de trayectoria escolar. Lo orienta en cuestión de apoyo a temáticas referentes al campo de disciplina que están estudiando, estrategias de estudio, vinculación, etc. Otro tipo de orientación que es la que me parece que por lo que estamos comentando es de las dos más adecuadas, es una orientación que se conoce como orientación propedéutica. Esta orientación propedéutica, al menos en México, se refiere a aquella actividad que realiza la persona profesional del campo de la educación para establecer un curso de acción previo a lo que se conoce como estudios superiores. En el común, cuando nosotros estudiamos la preparatoria, si ustedes todas y todos recuerden su bachillerato, siempre escogemos un área, ¿no? Te vas a exactas, te vas a humanidades, te vas a biológicas, etcétera. Esa es el área propedéutica que tanto la DGB como al interior de muchas organizaciones estatales tienen su propio sistema de cómo acomodan estas áreas propedéuticas y básicamente perfiladora para las carreras Son las áreas, ¿no? que son las áreas, ¿no? En ese sentido, pues esta es la orientación propedéutica y otra orientación es la orientación de carrera, ¿no? Que si bien ya estamos perfilados en el área propedéutica, ahora sí, antes de terminar nuestro programa eh, que se puedan expresar, se le orienta a la o el estudiante para que pueda elegir el mejor curso de acción de una educación superior. Y es en esta elección en la que se abren un abanico interminable de posibilidades, tanto evaluativas como actuativas, de aquellas personas que realizamos esta actividad. Finalmente, existe otro tipo de orientación, que es la orientación profesiográfica. Hay casos en los que, como tú bien comentas, ¿no? El sello de excelencia de este departamento, pues es que ingresen a una educación superior, pero también hay casos o personas a las que dicen, yo no quiero estudiar una licenciatura, yo no quiero estudiar un técnico, tienen otros proyectos de vida y es sumamente válido y en ese sentido se puede realizar, me atrevo a decir, creo que me voy a traer mal, pero me atrevo a decir desde una educación secundaria a realizar una orientación profesionográfica en la que, ok, no quieres seguir estudiando, tu interés es ingresar a la vida laboral, cuéntame, ¿no? Y ahí es en donde empezamos a decidir, por ejemplo, que existen dos grandes áreas, ¿no? Que es la empleabilidad o el emprendimiento, ¿no? La empleabilidad es ingresar a un sistema, ¿no? Para ser una persona que trabaja, que es empleada, que tiene sus prestaciones, que realiza una actividad con sus horarios. O el emprendimiento, que es el caso de aquellas personas que tienen alguna idea que creen que pueda ser una idea de valor y esa idea de valor que se puede capitalizar, se desarrolla a través de un modelo de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estos tipos de orientación son los más generales. A lo mejor se me escapa uno por ahí, pero estoy casi seguro que si se me escapa uno, se desprende de algunos para esta sesión, tanto propedéutica como el sentido de la orientación de carrera y en un cierto momento una orientación profesiográfica. Excelente. Pues platícanos, doctor. Hace muchísimos años fui responsable de un departamento de orientación en dos escuelas. Obviamente, la realidad de esas escuelas no permitían que los alumnos pensaran en su mayoría a ingresar a la educación superior. Y sin embargo, se logró la concientización y tuvimos pues, la oportunidad de, pues, ahora sí escucharlos y ese proyecto que tú dices de vida, ¿no? Había una herramienta, me acuerdo que en Construyete, que decía cómo te ves dentro de 5 años, y eso la utilizábamos mucho para saliendo del bachillerato.
Eh, bueno, entonces, en esta información propedéutica, esta información este, profesiográfica, pues nos centramos en esto. Hay muchos departamentos de orientación o unidades de orientación en nuestras escuelas que se encargan precisamente de todo en la parte, porque no es posible, sino de, pues, vínculo, ¿no? Entre, no sé, se me ocurre, este, que nos ayude. Entonces, proyecto. Listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, estábamos en Estabas platicando tu proyecto. el proyecto. Muy bien. Bien, este proyecto inicia como parte de los estudios que corresponden
a la especialización en el campo de la educación. Si bien yo soy psicólogo, pues hay un entendido en el que las y los psicólogos podemos insertarnos en este campo, ¿no? Yo me empiezo a interesar por todo lo referente al campo de la orientación vocacional. Eh, Me doy cuenta que existe un vacío en el conocimiento, que es que en la orientación propedéutica no existen procedimientos, métodos, o tecnologías, instrumentos eh, con cierto grado de validez. Entonces me dispongo a analizar esto, genero un par de estudios que tienen que ver con la generación de escalas para intereses propedéuticos y ciertas posiciones en las que yo ofrezco eh, procedimientos para evaluar si, en este caso lo que decía el doctor Andrés, si una información profesiográfica genera cambios en los intereses de las y los estudiantes, me doy cuenta que no. Entonces, cuando continúo con mis estudios en el campo educativo, comienzo a desarrollar escalas tanto de intereses propedéuticos como de intereses de carrera. Eh, y el trabajo que yo realizo es básicamente vamos a decirlo así, es una crítica académica y tecnológica hacia todo lo que existe, lo que conocemos en la cuestión de orientación. ¿En qué sentido? Que muy comúnmente lo que se nos enseña y lo que aplicamos en este caso de orientación vocacional es aplicar unas pruebas, con pruebas psicométricas que ya, pues en realidad no tienen un valor muy grande, ¿no? Eh, Aplicamos una prueba que se llama HUDER, una prueba que se llama Angelini y Angelini, una prueba que se llama DAT, una prueba de inteligencia, ya sea escala Corea de Raven para niños, escala general, 16 FP. Pero estas pruebas no tienen un valor, más que un valor heurístico para hacer un formato y un reporte. En realidad, realizar un, un correcto proceso de orientación implica no solamente un área disciplinar, esto es un aspecto multidisciplinario en el que la persona que es responsable de este tipo de departamentos debe de comprender distintas dimensiones disciplinarias, ¿no? No solamente aplicar pruebas, sino un reporte. Necesitamos, como lo comentaba con el doctor Andrés, un análisis del proyecto de vida de las y los estudiantes, un análisis de de la situación académica, un análisis de la circunstancia pedagógica en la que están insertas o insertos, un análisis de la circunstancia económica, un análisis de la circunstancia cultural, de un análisis de la circunstancia social, de un análisis de la circunstancia individual, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que ver con esto. Básicamente lo que yo he generado a través de estos estudios son el desarrollo de escalas, tanto propedéuticas como de carrera, y un trabajo de extensión de los servicios, que es en la facultad donde yo trabajo, en la que yo, como interés principal de formar a mis estudiantes en el campo de la psicología educativa, se aplican algunos principios para que, en colaboración con otras escuelas de cualquier nivel, hemos estado desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, incluso en educación superior, hagamos actividades relativas a orientación vocacional. Y pues no sé si contesto la pregunta, doctor. Sí, mira, yo soy pedagogo y muchas veces la psicología para mí es como metafísica, ¿no? O sea, como que, pues, ¿cómo? Eh, Aplicamos la prueba de Angelin, como bien dice. Lamentablemente, para hacerla más rápida, ya nada más le ponemos 10 preguntas. Y entonces cuando le damos el diagnóstico a nuestro alumno, no necesariamente es el adecuado. Y entonces, dinos, estos instrumentos que tú haces, ¿hacia dónde llevan al alumno? O sea, es una plataforma y sobre todo, ¿qué resultados has obtenido, no? Bien. Bueno, creo que sí es importante mencionar eso que comenta, doctor. Eh, en un Toma par de bien, amigo, porque sentidos, esto es la cámara. gracias. En un par de sentidos técnicos, más sentidos académicos,
Existen pruebas que sí son muy valiosas para el análisis de distintas dimensiones en el campo de la orientación, pero estas pruebas deben de tener ciertos filtros o criterios de calidad. Las personas que están más involucradas en todo lo referente a estadística y psicometría, o clinimetría en su caso también, se pueden dar cuenta que para que una prueba tenga un criterio de calidad o que tenga filtros de calidad, debe pasar por muchísimas fases. Eh, para que una prueba sea buena, le voy a decir en el lenguaje llano, primero tiene que tener validez, validez de contenido, es decir, lo voy a decir muy llanamente, ¿no? Que mira lo que tengo que medir, validez de constructo, jueceo por expertos, un pilotaje con entrevistas cognitivas, sus reformulaciones, análisis psicométricos, tiene que tener análisis factoriales exploratorios, confirmatorios, todo este tipo de situaciones es, se dice fácil, pero el proceso de hacer una prueba tarda al menos un año, ¿no? Un año con todas sus fases. eh, y es lo que muchas pruebas que alguna vez en su momento tuvieron todas estas fases de evidencia, ¿no? Ya no la tienen. La evidencia no es una característica intrínseca de cada instrumento. La evidencia es algo que constantemente se está reformulando y actualizando. Ahora, eh, tomar subescalas o preguntas aisladas de una prueba eh, también parte, ¿no? Parte de la estructura de la prueba y entonces, pues un diagnóstico no puede ser tan concreto, ¿no? A partir de todo esto, yo he desarrollado dos escalas, que son las que se han ido reformulando a lo largo de los años. La primera escala es una escala de intereses propedéuticos, cuyo análisis lo dejé en paz hace un par de años, pero este análisis me daba buenas evidencias de confiabilidad, nos daba lo que nosotros manejamos como el análisis de alfa de Cronbach, por arriba de 0.85, análisis de omega de McDonald, que también nos daba por encima del 85-86. Y en los últimos años trabajé con unos colegas, tanto de un sistema de bachillerato como de la Universidad Veracruzana, una prueba para elección de carrera. Esta prueba también está un poco parada, pero los primeros análisis que hicimos es que sí tuvo buenas evidencias de validez en algunas dimensiones, es decir, en algunas áreas académicas. No encontramos buenas evidencias para otras, pero se están platicando para hacer aplicaciones posteriores para poder reestructurar esta prueba y poder tener unas buenas evidencias. ¿Con qué sentido? Con el único sentido y propósito y fin de tener instrumentos actualizados, actualizables, coherentes y pertinentes para la educación en México, ¿no? Ese es el sentido de estas pruebas que se están realizando. ¿En qué momento tengo que hacer la intervención, doctor? ¿En qué semestre? Ok. Depende del objetivo. Depende para qué se desea hacer la intervención. Desde los 70 hay varios autores, académicos, investigadores que han propuesto ciertos niveles en lo que le llamamos intervención. Voy a citar al profesor Víctor Alcaraz, que ya desde los 70 asume cuatro niveles, me parece que son cuatro. Uno es la promoción. La promoción es cuando no tenemos alguna amenaza detectada o identificada que nos pueda pegar, lo voy a decir en este lugar. Eh, Se puede hacer trabajo para la promoción se puede hacer trabajo para la prevención, que es cuando ya detectamos ciertas amenazas que nos puedan pegar. Se puede hacer la intervención propiamente hablando, que es cuando estas amenazas ya nos pegaron, y se puede hacer un trabajo posterior de seguimiento, mantenimiento, o en su caso, lo que ya en ambientes un poco más clínicos se denomina como rehabilitación. De acuerdo con estos objetivos, doctor, es en donde se puede decidir en qué momentos se tiene que intervenir. En este caso, una intervención en la promoción se debe hacer desde el kinder, ¿no? Debemos intervenir para que las y los profesores que estamos en esto que llamamos educación podamos ir analizando ciertos factores que están involucrados con lo que desde la psicología, ojo, solamente en la psicología se denomina preferencias interactivas, ¿no? Que es lo que yo escojo a partir de ciertas opciones dadas, ¿no? Eh,
En la primaria se puede hacer mucha promoción, pero también se puede empezar a hacer una intervención para la prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de que en un sentido, ya estando en la secundaria o en la prepa, eh, no escogen bien lo que deben escoger y entonces tenemos casos de deserción, de abandono escolar, de reprobación, etcétera, ¿no? En el bachillerato se puede hacer mucho trabajo también de prevención, pero también en bachillerato tenemos que hacer un trabajo ya correctivo porque eh, es, eh, es muy común escuchar en nuestras y nuestros estudiantes que el área de elección, al menos la propedéutica, no se escoge de una manera muy informada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros no escogemos un área de una forma informada, eh, se tiene que hacer un trabajo pues correctivo, ¿no? Oye, tú te inscribiste en humanidades, pero en realidad lo que tú quieres es hacer una ingeniería, que es área técnica, entonces aquí hay un área que te puede ayudar, ¿no? Pero te metiste en humanidades porque está la persona que te gusta, o está tu mejor amigo, tu mejor amigo, y entonces ahí es en donde también podemos intervenir para la parte preventiva, correctiva, y después del bachillerato, se puede seguir haciendo un trabajo de seguimiento, ¿no? Es decir, bueno, yo ya trabajé contigo toda la prepa, ya platicamos mucho, ya te informé, ya elegimos tu carrera, ya te aceptaron en la carrera, ya vas en el primer semestre, como te vas, segundo semestre, como te va, tercer semestre. Digamos que este proceso de orientación no termina hasta que la persona termina de estudiar, ¿no? A ver, ahora voy a tomar el rol de padre. Tengo un hijo que va a egresar de bachillerato y ya hizo unos test, ¿no? Su institución ya le aplicó unos test, ya le dieron dos opciones y pues se va perfilando hacia una. Digamos que está dentro de los límites de lo que escogió como propedéutico y sus intereses. Sin embargo, no se hizo la intervención a tiempo en el caso X y resulta que él quiere ser médico, pero sus intereses y sus habilidades van hacia allá. ¿Qué puedo hacer yo como parte de la escuela? Digo, él va a tomar su decisión al final de cuentas. La pregunta concreta sería, ¿es restrictivo el test? No, eh, académicamente o en la aplicación a campos profesionales, ninguna prueba es prescriptiva ni restrictiva, ¿no? Una prueba psicométrica, ¿no? ¿A qué me refiero con esta cosa que nos ponen en el papel, que nos ponemos a contestar y dar un resultado, ¿no? Eh, no debe ser ni prescriptiva, ni restrictiva, ni punitiva, ni cualquier otro adjetivo que se le pueda denominar. ¿En qué sentido? En el sentido que estas pruebas solamente evalúan una pequeña dimensión de todo el constructo que es la persona. No sé si me explico. Eh, por eso yo empecé hace unos momentos con esta frase que la orientación es una actividad multidisciplinaria y es una actividad que no corresponde o no es algo inherente a solamente las o los psicólogos. ¿En qué sentido? Eh, hay que hacer una diferencia y es una diferencia que está muy conectada, que tiene un puente muy marcado, pero que es una diferencia abismal entre lo que nosotros conocemos como la disciplina científica y el campo profesional. Eso es indispensable tenerlo en cuenta. Una disciplina científica, llámesele física, química, biología, psicología, antropología, sociología, economía, ciencia política, etcétera, tiene como objetivo, propósito o fin describir por qué sucede lo que sucede en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Por el contrario, un campo profesional tiene como propósito modificar y mejorar la realidad de las personas. ¿A qué me refiero con campos profesionales? Campo profesional de la educación, campo profesional de la salud, campo profesional de las organizaciones, de la seguridad, del deporte, todo eh, aquellas actividades que tienen como propósito la mejora. Ahora, bajo este entendido, yo por eso lo mencioné hace rato, existe como una mala noción social, ¿no?
que la psicóloga o el psicólogo es la persona que lo va a hacer todo, y en realidad no. Sí, puede haber psicólogos insertos en los campos profesionales, son muy buenos, ¿no? Pero para estar en campo profesional de la educación, la psicología es insuficiente. Tenemos que abordar otros aspectos y dimensiones del individuo. ¿Qué aspectos o dimensiones? Primero, el aspecto físico, vamos a llamarle así. eh, Tenemos que conocer la salud de la persona a la que estamos evaluando, ¿no? Eh, y esta persona tiene características o condiciones de salud que le impiden realizar alguna actividad, eso lo tenemos que tomar en cuenta para hacer una buena orientación. Eh, si encontramos que existe un déficit funcional o alguna debilidad, ¿no? Bajo estos nuevos modelos, ¿no? Ya no son discapacidades, son debilidades, y nosotros somos los que ponemos en situación de discapacidad, o lo que ahora ya es, con estos eufemismos, ¿no? De neurodivergencias, ¿no? Tenemos que canalizar con la persona correspondiente, ¿no? Eh, Tenemos que evaluar este aspecto del estado físico de la persona, y después debemos de evaluar el aspecto individual de la persona, que eso es lo psicológico, que tú lo preguntabas, ¿no? Lo psicológico es metafísico, sí es metafísico, pero no en el sentido de hierbas o de cuarzos, ¿no? Metafísico porque lo psicológico no se puede tocar, por eso es metafísico, ¿no? ¿Qué es lo psicológico? Al contrario de lo que en el común se piensa, ¿sí? Y no está mal que se piense así en el común, ¿no? Pero en un lenguaje académico hay que ser concretos con los conceptos. Lo psicológico es aquella expresión individual, tanto de lo biológico o de lo social, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Todos respiramos como una función biológica de supervivencia, pero si yo quiero evaluar la función psicológica de esta cosa biológica, tengo que hablar cómo respira la persona. Todos tenemos una forma, al menos particular de respirar, ¿no? Respiramos por la boca, por la nariz. Yo tengo el tabique chueco, ¿no? Entonces respiro por la boca, inflamos la pancita como los bebés, o respiramos con el tórax, o respiramos, etcétera, ¿no? Esa es la expresión individual de eso. Y más importante en los campos educativos, la expresión individual de lo social. Nosotros somos seres sociales, y como seres sociales tenemos características en común que aprendemos con la cultura, ¿no? Y ahí es en donde entra el famoso Vygotsky, ¿no? Que es más antropólogo que psicólogo, ¿no? Nosotros reproducimos pautas culturales, pero no las reproducimos de la misma manera. Nosotros reproducimos pautas culturales, pero adicionalmente les ponemos nuestro sello. Y ese sello que le ponemos es lo psicológico, ¿no? Es la expresión individual de lo social, ¿no? Eso es lo psicológico. No es una cuestión que tenga que ver con el cerebro, eso se llaman falacias, ¿no? No es una cuestión que tenga que ver con el alma, ¿no? Si no, no seríamos psicólogos, seríamos teólogos. No es una cuestión relativa a algo que no se pueda ver, pero que tenemos que inventarnos una entidad externa, ¿no? Como ya lo hizo en su momento Sigmund Freud. Sigmund Freud no es psicología, psicoanálisis, son dos disciplinas distintas, ¿no? En psicoanálisis se vale hablar de psiquismo y de ello, yo, super yo, pero en psicología no se vale hablar de entidades inventadas, ¿no? Lo psicológico es aquella expresión individual, tanto de lo biológico como de lo social. A ver, doctor, fíjate, es muy interesante lo que dices, me queda claro a la parte de la conducta, ¿no? Ahora, una pregunta concreta. Yo como maestro que está interesado en mis alumnos, como director que está interesado en mis alumnos, que tengan un mejor desempeño y que puedan lograr sus metas individuales, ¿cuándo tendría yo que poner estos test? ¿En tercero, en el tercer semestre? ¿En el cuarto semestre antes de que vayan a la parte propedéutica? ¿O aplico unos primero y ya cuando están en el propedéutico aplico otros? Vuelvo a la respuesta anterior, depende del objetivo. El objetivo es que mis Perfecto. alumnos ingresen a la educación Perfecto. superior y que tengan una información pues clara y expedita de sus intereses, Ujú. porque a lo mejor hay muchas presiones sobre ellos, ¿no? La familia sobre todo. Hay un estudio que dice que los que escogen el bachillerato no son los muchachos, son las familias. Y en ese caso también influye mucho en la educación superior. Entonces hay un montón de presiones, la familia, los amigos, tú lo mencionabas muy claramente. Pero cuando yo estoy frente a esa información, ¿cuándo lo tengo que hacer? ¿Tengo que empezar en tercero o lo aplico en cuarto?
O hago dos intervenciones, no sé, Claro. doctor, a ver, Eh, 5 minutos. Bien. Académicamente, esto es una intervención en toda la trayectoria escolar. Eh, idealmente, este trabajo se tiene que hacer desde preescolar, primaria. ¿Para qué? Para que nosotros, aplicando ciertos instrumentos, nos demos cuenta para dónde va perfilando todo el aspecto integral de la persona. Realmente, sabemos que no hay instrumentos de orientación en el kinder ni en la primaria, en la secundaria apenas se van como dando destellos. Realmente el trabajo se puede hacer desde segundo, tercero de secundaria e ir haciendo cortes evaluativos para que terminando la secundaria tengamos una primera impresión de cuáles son los intereses, preferencias y proyectos de vida y circunstancias socioculturales de la persona. eh, Primer corte, ¿no? Primer semestre de bachillerato para saber cómo ha cambiado de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra en este momento la persona. Segundo corte semestral, tercer corte semestral, para que cuando lleguemos a la lección de la propedéutica tengamos todo el panorama, pero no solamente de una impresión sincrónica, porque este trabajo tiene que ser diagrámico, tiene que ser longitudinal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos evaluando proyectos y trayectorias, tanto escolares y de vida de los estudiantes. Entonces, entonces mi respuesta sería hacer muchos cortes, pero también sería eh, ponernos a hacer un trabajo serio sobre cómo hacer instrumentos propios y pertinentes para cada corte. Porque el mismo instrumento no se puede aplicar para todos los cortes, porque la circunstancia va cambiando. Y doctor, ya para terminar, porque hay preguntas, ¿funciona? Eh, Hay casos de éxito, sí, hay casos de éxito, pero hay más áreas de oportunidad que casos de éxito. ¿Cómo podría funcionar? Teniendo un marco en común, un marco de trabajo en común en la que todas las y los actores de este campo educativo nos coordinemos para desarrollar, uno, estos instrumentos, dos, un programa de evaluación, y tres, ponernos en acuerdo sobre un marco conceptual en común para poder ofrecer el servicio educativo a todos los estudiantes. Ok. ¿Hay preguntas? A ver, Toño, para acá te doy mi lugar. Para que hagas las preguntas. No, porque tú eres de las preguntas, Toño. Sí. Rapidito lo hacemos. La verdad es que muy buena su plática, doctor. La verdad es que estamos muy entretenidos según los comentarios, tengo felicidades, todo. Igual disculpe por las fallas técnicas. Doctor, nos comenta Ignacio, existe otro nivel de educación superior que está teniendo gran impacto en los jóvenes, pero no se considera como índice de aceptación como la UV, la cual ha sido siempre la base de medida de cuántos ingresan y cuántos no ingresan a las diversas carreras ofertadas. Este es el Instituto Tecnológico de Educación Superior. Ok, la pregunta entonces, Es como un comentario perfecto. para saber cómo lo podemos abordar más. Sí, en todo lo que es educación superior tenemos que luchar para que nuestros alumnos ingresen. Y obviamente, pues sí, la universidad ha sido un punto, un ancla, pero existen ya otras pues, carreras, ¿no? Que tienen el mismo o mejor impacto social, ¿no? ¿Otra? Hay uno que comenta, debería volver la orientación educativa como en los programas anteriores, que abarcaba la primera, segunda y tercera, y cuarta, la orientación vocacional, que funcionaba para elegir el área propedéutica, y es en todos los trayectos del bachillerato. Bueno, eso es lo que no. Sí, claro. Me parece que volver como tal, en realidad, no sería tan congruente. Lo que sí se puede hacer es reestructurar un sistema en el que existan departamentos que tengan este marco en común, ¿no? Que puedan hacer ese trabajo, pero conectados con los niveles anteriores y superiores, ¿no? Siempre está el dicho, ¿no? Bueno, lo voy a pasar ya que se encarguen los de la secundaria, ¿no? Lo voy a pasar ya que se encarguen los de la prepa, ¿no? Hace falta un sistema de intercomunicación entre niveles y entre sistemas para unificar estos marcos y así poder hacer un trabajo más completo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo podemos aplicarlo en escuelas que no cuenten con el departamento como tal? En realidad,
Lo ideal es que toda persona que está al frente del grupo tenga procesos de capacitación sobre cómo se puede hacer esto, ¿no? Si bien sabemos que las aplicaciones tecnológicas de esto pueden llegar a ser muy costosas. Yo trabajo con pruebas de ciertos manuales, de ciertas editoriales, ¿sí? Que una sola prueba te puede costar 300 pesos, ¿no? Pero no dice mucho. En realidad, sí se puede si se organiza un sistema de capacitación constante y continuo. Y con capacitación me refiero no entrar a un curso y escuchar y aplaudir y que me den mi diploma y decir que ahí está el indicador, ¿no? Capacitación seria, real, ¿no? Entre todos, a través del diálogo y la colaboración, integremos este marco en común, estemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer. Y en realidad este tipo de procedimientos se aplican idealmente desde los profesores. ¿Qué consejo le puede dar a los directivos que están presentes en la sesión para fomentar esta actividad al interior de sus planteles? Eh, Creo que es algo que yo he repetido durante muchos años a muchas personas, muchas funciones directivas. El indicador es importante, claro, eh, pero el indicador no ofrece más que ser un indicador, ¿no? Debemos de estar conscientes que la educación va más allá que ese número, ¿no? De cuántos salen y cuántos entran a la universidad y cuántos les pongo 10 y cuántos tienen menciones, ¿no? La educación tiene más que ver con cómo nosotros somos capaces de ver más allá de un número que corresponde al estudiante, ¿no? Es una cuestión, muchos le llaman empatía, ¿no? No sé, se le puede llamar empatía académica, ¿no? Empatía académica, ¿no? Si nosotros somos capaces de ver más allá de eso, vamos a ser capaces de buscar otras formas de hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Y buscar más opciones. Ahora sí. ¿Sí? ¿No hay otra pregunta? No. Doctor Andrés, antes de ya concluir perfectamente. Bueno, yo quiero terminar en un minuto. El doctor Abraham es una persona muy modesta, que la verdad no nos habló del gran trabajo que tiene, pero esto es un proyecto basado en la ciencia que arroja respuestas válidas y además dignas de tomar en cuenta para que los jóvenes, bueno, cualquiera que pase por estos instrumentos, pues tenga una mejor visión de cuál sería su proyecto de vida, porque escoger una carrera es peor que escoger una pareja, ¿no? Pero ya la mitad no te puedes echar para atrás por el tiempo, por lo que has aprendido, ¿no? Sin embargo, el proyecto que lleva el doctor, pues ha arrojado datos muy interesantes, muy importantes. Y quisiera yo, doctor, que lo termináramos, que nos hablaras de ese trabajo que has hecho. O sea, creo que es como tu niño y lo has llevado a través del tiempo y ha funcionado, ¿no? Hablas de las escalas, ¿verdad? Sí. Ok. Son dos escalas, una escala para evaluar intereses propedéuticos, eh, otra escala que es para evaluar intereses de carrera. Son escalas que son hechas, lo voy a decir mal, a la medida. Es un traje a la medida de la educación en México. Eso es algo de lo que carecen las otras pruebas, que no son a la medida. Son escalas que si bien han tenido buenas evidencias de validez, hace falta equipo de trabajo, ¿no? Ahí es donde yo también hablo, ¿no? De la integración. Hace falta personas que retomen esas escalas para que constantemente sigan proporcionando nuevas evidencias de validez y de confiabilidad. Esta escala de intereses propedéuticos da respuestas, como dice el doctor Andrés, que en su momento fueron válidas, ahorita no sabemos, no tenemos esas nuevas evidencias, pero se pueden ajustar para un buen sistema de solamente esa dimensión de preferencias interactivas, ¿no? Que se puede anclar con otras dimensiones. La escala de elección de carrera es una escala un poco más amplia, porque nosotros, el equipo de trabajo que se integró, debo decirlo, yo no lo hice solo, ¿no? Es un equipo de trabajo que se integró. Analizamos
todas las carreras de todas las universidades, vamos a decirlo así, públicas, que ofrecen algún tipo de educación superior en el estado de Veracruz. Entonces, esta escala es una escala que nos va llevando eh, por ítem de respuesta, como un embudo. Nos va llevando primero por intereses de área académica. Sabemos que hay áreas académicas técnicas, áreas académicas de humanidades, artes, ciencias de la salud, ciencias administrativas, etcétera. Eh, y que va llevando poco a poco a que las personas que contestan esta escala vayan descubriendo por reactivos de los perfiles de egreso qué es, cuáles son sus tres intereses más altos, ¿no? Es un trabajo, sí, muy grande, como dice el doctor Andrés, es muy grande porque no es una escala que se haya redactado de gabinete, que es la crítica que siempre les damos a los jefes, ¿no? Este, no, es una escala en la que nos tuvimos que meter a toda la literatura disponible, a todas las carreras que se ofrecen, a todos los programas educativos, qué perfiles de ingreso, qué perfiles de egreso, organizarlas por dimensiones, una dimensión general de áreas académicas, al interior de las áreas académicas, selecciones por carrera. Analizamos más de 170 y tantas carreras, ya no me acuerdo, y salió una mega escalota que después se limó a través de un juicio de expertos, pero seguía saliendo altísima, ¿no? Y tenemos aplicaciones masivas, eh, y nos falta hacer más aplicaciones para poder depurarla más y que sea una escala que pueda ser de uso común, ¿no? No se pensó como una escala para venderla, ¿no? Se pensó como una escala para uso común, ¿no? Y utilizarla para el servicio de nuestra sociedad, que eso es el fin último, ¿no? Ya está por terminar nuestra sesión. ¿Ya está? ¿No? Le vamos a hacer manita de puerco al doctor a ver si podemos usar su escala. Y pues, Sí, seguro, doctor, ya para despedirnos con esto. Pues la verdad es que muy importante lo que comenta el doctor, ya que está próxima la convocatoria de ingreso a nuestro subsistema y vamos a tener a más alumnos para contar sobre esta situación, doctor. Así que preparado también, doctores, porque se viene nuestro proceso. Con esto llegamos al final de nuestra octava sesión. Agradecemos profundamente al doctor Abraham Ortiz Barradas por compartir su visión y las herramientas sobre el proceso de ingreso a la educación superior. A nombre de la Dirección General de Bachillerato, agradecemos la participación activa de las maestro maestras, director general, que me han dado las gracias. A la maestra Karen también. que siempre nos están apoyando. Nos están apoyando para que lo hagamos. Siempre. La verdad es que sin ellos seríamos muy... Sí. Muchas gracias. Denis Oban. No se olviden de estar pendientes de nuestras redes sociales, DGB Veracruz, a los maestros que entraron un poquito después, que por favor está un link anclado para que se registren. Y bueno, que tengan una muy bonita jornada calurosa. Y nos vemos. Gracias, doctor, Siguiente sesión. por Muchas tu gracias, tiempo y tus doctor. conocimientos. No,